Bienvenidos a Colombia, un país que deslumbra por su belleza, enamora a los que se atreven a conocer su idiosincrasia y sorprende a todos los colombianos por su baja productividad. En este podcast CPC, Café, Postre y Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad explorará con sus investigadores, con expertos, las razones que hacen que seamos tan poco competitivos y cuáles son las avenidas a futuro para lograr mayores niveles de bienestar para todos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast CPC, Café, Postre y Competitividad del Consejo Privado de Competitividad. Mi nombre es Daniel Gómez, soy vicepresidente del Consejo. Hoy nos acompaña Juan Guillermo Martínez, vicepresidente ejecutivo de Huevos Quique. Quique es uno de nuestros miembros afiliados, una empresa en Santander. Y vamos a estar discutiendo hoy sobre desarrollo empresarial, sobre internacionalización, sobre economía regional también, y todo pues pensando en la experiencia reciente de Huevos Quique, es una empresa en crecimiento, y cómo va a enfrentar los retos y oportunidades que presenta el futuro. Para recordarles a todos, Juan Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Un gusto conocerte y muchas gracias por la invitación. Listo, gracias por acompañarnos. Entonces, para ponernos otra vez como en la misma página, quiero recordarles a todos los oyentes que el Informe Nacional de Competitividad del año pasado, del Consejo, presentaba, hacía un ejercicio de prospectiva pensando en visiones compartidas de futuro, cómo construir ese futuro, identificaba tres grandes tendencias globales que están afectando las industrias y la competitividad en Colombia. Uno era el cambio tecnológico, el otro el cambio demográfico y el otro el cambio climático. Y en particular estábamos identificando y viendo cómo cambios demográficos, mayor longevidad, mayores niveles de ingresos per cápita en muchos países, incluido Colombia, está generando pues una demanda por nuevos productos y en particular combinado con ese proceso de internacionalización que hemos visto en Colombia, pues hemos visto el desarrollo de cadenas de producción nuevas como la avícola y dentro de la avícola la producción de huevos. Y huevos es un tema muy importante a nivel global. Miren las noticias en Estados Unidos. El precio del huevo se vuelve un factor político súper importante. El precio del huevo tumba ministros en Colombia. Mejor dicho, los huevos son súper importantes. Entonces, Juan Guillermo, bienvenido y empecemos con una pregunta donde nos cuentes un poco cómo ha sido la evolución de Quiques, cuál ha sido su estrategia, cómo está respondiendo a estos cambios en el mercado nacional y aprovechando también estos procesos pues, de internacionalización en los que ha estado inmersa Colombia en los últimos años. Muy bien, Daniel. No, bueno, te cuento un poquitico de la historia nuestra reciente que hemos venido haciendo. A ver, nosotros, digamos que hemos sido protagonistas desde hace muchísimo tiempo en la industria. Esta es una compañía que lleva más de 60 años en el mercado colombiano. Hoy somos los mayores productores de huevo en Colombia. Hoy nosotros estamos produciendo 5.5 millones de huevos día, lo cual es una cifra importante que le aporta mucho al país en, digamos, la seguridad alimentaria, que es un tema que para nosotros es bien relevante. En general, digamos, la industria, cuando uno ve esto en una perspectiva más amplia, no únicamente hablando de huevos Quiques, pero en general el huevo ha tenido una evolución muy positiva y muy interesante en las últimas décadas. Y Colombia no ha sido la excepción. Nosotros, solo para que tengas un dato, estábamos en un consumo per cápita cercano a 200 huevos persona año hace 2 décadas y hoy estamos arriba de las 340 unidades persona año, o sea, un crecimiento más del 50% en el consumo per cápita, lo cual es un dato bien relevante. Entonces, ¿qué ha venido pasando? Lo primero, creo que hoy es evidente la desmitificación y esa asociación negativa que se hacía del colesterol con el huevo, que era algo que todo el mundo tenía en el imaginario. Hoy eso se ha dado completamente la vuelta. Hoy muchos expertos médicos, expertos en nutrición recomiendan el huevo y recomiendan porciones de huevo importantes en la dieta para los niños y en general para todo el mundo. Y
definitivamente digamos que eso ha favorecido la categoría y ha favorecido la industria. Eso por un lado. Por otro lado, Colombia, con nuestros problemas y cosas que tenemos obviamente por mejorar, pero Colombia en temas de seguridad en los últimos 20, 20 y pico de años ha mejorado bastante. Eso ha permitido que haya acceso de la proteína y acceso al producto en otras regiones de Colombia donde el huevo no llegaba o llegaba muy poco, y eso ha favorecido también ese incremento de consumo per cápita. Y por último, yo mencionaría particularmente, si uno le tomara una foto, o tuvieron una foto de hace 20 años, de cómo se veía una góndola en un supermercado de huevos, pues era una góndola un poquito aburrida, gris, marrón, sin mucha gracia ni mucho color, ¿no? Y ahí nosotros en Huevos Quiques hemos sido pioneros, hemos sido protagonistas. La marca Quiques que conocemos hoy nace hace aproximadamente 12 años. Ahí venimos nosotros a hacer una apuesta muy grande en comunicación, en mercadeo y en crear una marca chévere, una marca cercana a la familia, cercana al consumidor, que la gente pueda recordar. Y ahí hemos invertido un montón, no por eso, digamos, gracias a eso hoy tenemos un posicionamiento top of mind bien relevante en la familia colombiana. Y uno ve hoy y uno toma hoy esa foto de la góndola de la sección de huevos en un supermercado, y hoy en día uno encuentra color, encuentra creatividad, encuentra un montón de mensajes que comunican todos los productores que jugamos ahí. Entonces, ahí ha habido también un estímulo al consumo de un producto que antes tal vez no existía, y Huevos Quiques en eso, digamos, fue el primero o el pionero en invertir fuerte en marca, en una categoría donde se pensaba que no valía la pena, que el huevo es huevo y no valía la pena invertir mucho más. Entonces, digamos, eso como un resumen de lo que ha venido pasando a nivel del sector, lo favorable del huevo y cómo Quiques ha sido protagonista de esa transformación. Súper interesante, Juan Guillermo. Destaco el punto que hace sobre nutrición, sobre salud alimentaria, sobre todo el tema de salud. Eso en el informe nosotros también lo destacamos, mostramos cómo durante los últimos 20, 30 años el nivel de nutrición infantil ha mejorado mucho en Colombia, el nivel de consumo de diferentes fuentes de proteína, de calorías se ha diversificado y mejorado. Y el caso del huevo, pues entonces es una ilustración de ese punto que destacábamos en el informe. Yo soy consumidor de huevos Quiques, acá desde Bogotá. Entonces, no, y lo otro, lo que quisiera preguntarte un poco y ahondar un poco más, mencionas la parte del mercadeo, de toda la cadena. Un poquito que nos cuentes un poco más sobre toda la cadena, qué implica llevar un huevo desde la producción hasta la góndola y luego al hogar de una persona, además porque uno parece una labor logística compleja, pues un huevo es una cosa delicada, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que no se rompan, para que lleguen? Parece una cosa bien impresionante, digamos, poder llevar un huevo hasta la casa de la gente en muchos sitios del país. Además, cuéntanos un poco más sobre la cadena de producción, los insumos que hay que comprar, que usan ustedes, los retos logísticos, si quieres profundizar más en la estrategia de posicionamiento también bienvenido, pero un poquito como para entender cómo funciona eso y cuáles son los retos en Colombia para llevar huevos desde allá, el sitio donde están las gallinas, hasta la mesa. No, tocas un punto, Daniel, muy importante, porque probablemente uno como consumidor en su casa, en la cocina, uno no llega a entender la magnitud de lo que implica llevar ese huevo y llevarlo en una condición buena, de frescura, de calidad, de inocuidad a la mesa de una familia colombiana. Uno desde el huevito no alcanza a percibir lo que está detrás. Y en eso nosotros invertimos muchísimo, nos matamos todos los días por entregar el mejor huevo, un huevo fresco, un huevo inocuo, un huevo de calidad que le llegue a la familia, a millones de familias en Colombia. ¿Qué hacemos nosotros? Lo primero, nosotros somos una compañía que estamos integrados verticalmente. ¿Eso qué significa? Nosotros fabricamos primero nuestro alimento balanceado, que es el alimento que comen las gallinas. Y en eso nosotros nos esforzamos muchísimo. Es un componente muy importante del costo de producir un huevo, el alimento de las gallinas. Y nosotros tratamos de darle comida premium a nuestras gallinas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros investigamos, nosotros
estamos constantemente desafiando paradigmas y estándares para buscar darle la mejor alimentación al ave y que el ave al final tenga el mayor confort desde lo que come y lo que se traduce en un huevo de mejor calidad. Nosotros tenemos también, nosotros compramos la genética de las gallinas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros compramos hoy en día la pollita de un día, se la compramos a la casa genética y nosotros hacemos un proceso de levante primero y después de hacer el levante, que es básicamente llevar la pollita de un día a su madurez para que empiece a producir huevos, pues tenemos el ave en postura. Todo ese ciclo de un lote de producción de gallinas ponedoras puede durar entre 90 y 100 semanas. Y ahí, digamos, nosotros tenemos alojadas a nuestras gallinas en todo este proceso de producción. Adicionalmente, nosotros tenemos toda una cadena de abastecimiento. Nosotros tenemos máquinas clasificadoras, nosotros tenemos camiones que transportan el huevo desde las granjas hasta las ciudades capitales de Colombia. Hoy nosotros tenemos presencia en 12 ciudades capitales de Colombia, desde la costa arriba en Santa Marta, pasando por el centro del país, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, y yendo hasta el sur, llegando a Pasto y llegando a Popayán. Es decir, tenemos una cobertura a nivel nacional donde nosotros servimos un sinnúmero de canales. Hoy nosotros atendemos todos los días a cerca de 40.000 tenderos que estamos atendiendo todos los días en el barrio de Colombia. Nosotros estamos atendiendo supermercados, autoservicios independientes, también servimos el canal Oreca, restaurantes, hoteles. Entonces, es un esfuerzo muy grande de más de 2.800 personas que trabajan en Piquiques, porque todo esto que se escucha bastante complejo y hay que hacer inversiones muy grandes, se traduzca en un huevo fresco, en un huevo de calidad, y esa es la confianza que nosotros le transmitimos a través de nuestros productos a las familias que consumen nuestros huevos. Súper importante. Ahí se ve un dato clave en esta historia, es que realmente lograr competitividad requiere un jurgo de insumos y un jurgo de piecitas móviles de muchas partes para que funcione, y la importancia de pensar en toda la cadena, ¿no? Ahí destacaste pues cómo trabajan en una cadena integrada, que me parece interesante, pero desde la selección genética, la selección de las gallinas, el cuidado del el tema del posicionamiento, la logística, son muchas piezas que tienen que estar funcionando bien para lograr llevar un producto al consumidor. Ahí quiero saltarme a lo que te había propuesto como última pregunta, pero es que tiene sentido poder preguntarla ahora, que es un poquito el tema regional. Ustedes tienen presencia, nos contabas, en 12 ciudades capitales, ya en muchas regiones del país. Desde el Consejo sacamos también anualmente, además del informe, los índices departamentales de competitividad, donde analizamos los temas de logística a nivel regional, de infraestructura, de capital humano, de ciencia, tecnología, de tejido empresarial, de entorno de negocios, una cantidad de factores, y quería como profundizar un poquito más en esa experiencia de Quiques como un actor regional importante. ¿Cuáles son los temas claves para la competitividad para ustedes en el departamento? Y también pensando en el alcance nacional que tienen, pues cómo logran, cuáles son esos cuellos de botella, digamos, y retos importantes ahorita pensando en las regiones, ¿cierto? Entonces, Santander es uno de los departamentos que está mejor ubicado en nuestros índices de competitividad, pero me imagino que ustedes llevan huevos a otros sitios donde hay más dificultades en términos de vías, en términos de conectividad, de todo, ¿no? Entonces, un poquito una reflexión de cómo han visto ustedes ese desarrollo regional, qué más se necesita para que otras empresas en el sector agroalimentario puedan ser exitosas, cuáles son las principales barreras, digamos, al crecimiento del sector avícola, huevos en particular, pero más en general, una reflexión pues más de todo el sector agroalimentario y los retos que enfrenta a nivel regional. No, en general, a ver, si bien Quiques es una empresa de origen santandereano y corazón santandereano, nosotros somos una empresa y somos un jugador a nivel nacional. Nosotros no únicamente servimos 12 ciudades capitales, diversos canales de distribución y clientes, pero nosotros tenemos nuestra producción y nuestras granjas, las tenemos ubicadas un poco más de la mitad de los huevos que producimos, los producimos en el municipio de Calota, en el norte de Cauca.
y ahí tenemos un complejo de producción bastante grande, donde empleamos más de 1.000 personas en el norte del Cauca. Y adicionalmente tenemos un poco menos de la mitad de la producción alrededor de Bucaramanga, Mesa de los Santos, de Brida. Entonces tenemos como dos grandes polos de producción, más toda esta red logística a nivel nacional. Entonces, cuando me preguntas qué nos hace falta, y estoy totalmente de acuerdo, cómo alcanzamos mayor competitividad en el agro, a mí se me vienen a la mente dos cosas, ¿sí? Lo primero, y creo que es bastante obvio, es hoy en día nosotros importamos la mayoría de los insumos para la fabricación del alimento balanceado de las gallinas. Y no lo hace solamente Pique, lo hace en general toda la industria y otras industrias de producción de proteína, porque tenemos problemas de competitividad. Ustedes saben que en Estados Unidos la agricultura, lo mismo pasa en Brasil, pues nos lleva años luz en términos de productividad por hectárea, hablando de maíz, hablando de soya, que son los principales insumos para la fabricación de alimento balanceado. Entonces yo creo que ahí, a nivel del desarrollo de la agricultura, tenemos un gran reto, y un reto que vale la pena vencer, una gran oportunidad. Cuando uno piensa en la altillanura, cuando uno piensa en los llanos, pues tenemos el potencial y tenemos una región del país que pudiera tener un desarrollo y servir de polo agrícola para Colombia, y creo que ahí hay un tema bien relevante. Punto número dos, el país ha venido mejorando en términos de vías, pero siguen existiendo retos en ciertas regiones de Colombia, siguen existiendo muchos retos en general, al margen de que hemos mejorado con dobles calzadas y vías, porque eso también ayuda a que haya competitividad y haya certidumbre en el suministro de las materias primas, ¿no? Entonces ahí yo creo que también hay una deuda y hay que seguir invirtiendo en la infraestructura del país. Y por último, quiero agregar una cosa más, creo que el know-how y el conocimiento no se nos puede escapar de las zonas rurales de Colombia a que se concentre únicamente en las ciudades y en las grandes ciudades capitales, ¿sí? Nosotros y la mayoría de la agroindustria pues está en el campo y está en regiones que están lejanas de las grandes ciudades de Colombia, ¿de acuerdo? Y la consecución de mano de obra y sobre todo de mano de obra calificada se vuelve cada vez un reto más grande porque los jóvenes, hoy en día todos tienen un smartphone, hoy en día todo el mundo tiene redes sociales y está viendo cómo el primo y el amigo se va a la gran ciudad o incluso se va a otros países, ¿de acuerdo? Y esa persona se hace la pregunta y dice, oye, ¿yo por qué me voy a quedar en el pueblo recogiendo huevos? ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que buscar tener un incentivo a formar nuestra gente y darle formación calificada en regiones y en el campo, buscar pagar, ojalá bien, esa mano de obra calificada para que haya un incentivo a que la gente quiera progresar con el agro y no a que la gente joven esté todo el tiempo pensando en cómo me voy del país o cómo me voy a una ciudad capital. Entonces yo creo que ahí debe existir un trabajo en equipo entre el gobierno, entre el sector privado, entre el sector educación, para ver cómo llevamos esa formación calificada a las regiones. Diría que esos tres temas son temas donde tenemos retos para trabajar para poder seguir brillando en la industria. Clave, fantástico. De hecho, pues el Consejo empezó a sacar un capítulo en el informe de productividad rural hace 2, 3 años. Es un capítulo nuevo que ya va para su tercera, cuarta versión este año, que habla exactamente de todo esto porque nos dimos cuenta que era realmente clave tener un capítulo sobre estos temas para mostrar cuáles son los retos de competitividad a nivel rural, donde tenemos un gran potencial. Este año el Consejo también está pensando mucho en las oportunidades de la altillanura, qué hay que hacer para cerrar esa brecha de competitividad con otras regiones, con otros países, pero en el entretanto, pues es una buena noticia también que podamos usar todos esos insumos baratos importados, ¿no? Creo que eso ha sido un gran impulso para la cadena de proteína animal, pollos en particular, avícola, con todos estos insumos, el maíz importado, la soya, todo lo que usamos importado barato, pues ha sido un gran impulso para el sector. Obviamente, si podemos ser competitivos en esos insumos, pues es fantástico, pero hay que lograr tener la productividad que
que tienen otros países, Brasil incluido, ¿no? Eso otro ejemplo, ¿no? Y eso requiere pues solucionar mucho tema rural de brechas de conectividad, de infraestructura, el tema de la certidumbre jurídica de la tierra, todo el tema de la tierra es un lío. Ahí hay muchos retos, pero me alegra que lo menciones porque estamos de acuerdo en que hay en el tema de desarrollo rural y agroalimentario, Colombia tiene un gran potencial. Yo no sé, en huevos, ¿el huevo se exporta también o es para consumo doméstico únicamente? El huevo en el mundo en general, no más de un 2-3% del huevo que se produce cruza la frontera de un país para otro. Quiere decir que en general es una industria muy local, ¿de acuerdo? Ahora, digamos que por todo esto que está pasando, la situación de conocida sanitaria de influenza que hay en Estados Unidos, que es la razón por la cual se han disparado los precios de huevo, abre oportunidades. Yo creo que no únicamente pensar en el huevo en cáscara, pero también hay oportunidades pensando en ovoproductos, ¿no? Que en el caso de nosotros, Quiques, nosotros producimos huevo líquido pasteurizado, y es el huevo líquido, se pasa por una pasteurizadora especializada para huevos distintas a las de leche, y es un producto que le da muchísima eficiencia a los grandes reposteros que utilizan el huevo para la fabricación de sus tortas, ponqués, etcétera, galletas. Y creo que ahí hay una oportunidad bien interesante donde el sector huevo puede trabajar para abrir nuevas fronteras, abrir nuevos países. Eso tiene todo un tema sanitario, de permisos, que creo que el país debe trabajar y el sector huevo debe trabajar por ir venciendo, digamos, todos esos trámites y empezar a abrir mercados, como digo, no únicamente para huevo en cáscara como una oportunidad que se pueda abrir producto de lo que está pasando en Estados Unidos, pero también para productos que se utilicen para la fabricación de repostería, tortas y otros usos que tiene huevo. Claro, no tenía en el radar esa oportunidad, pues, porque uno oye huevo y solo se imagina el huevo en cáscara, ¿cierto? Eso es como el De acuerdo. imaginario también para el consumidor. No, pero claro, hay unas grandes oportunidades de consumo de huevo como insumo para otras industrias, que es una enorme oportunidad. No sé si para consumo de hogares también hay ovoproductos que tengan oportunidad. En el mundo y en los mercados más desarrollados que tienen un ingreso, digamos, de la familia más alto, existen ese tipo de productos. Ejemplos, es bastante común hoy en día la separación de yemas y claras, y hay personas que les gusta consumir una mayor proporción de claras pensando en la proteína. Entonces se consume la clara líquida y venden la clara líquida ya lista para preparar y darle mayor, digamos, porcentaje cuando se come huevo a la clara que a la yema. Eso existe. El mercado colombiano todavía es un mercado, ahí creo que hay una oportunidad y con el tiempo iremos desarrollando esos patrones de consumo. Colombia todavía, las familias siguen luchando por el acceso a la proteína, ¿sí? Por ende, en Colombia no es muy común estos ovoproductos pensados en la familia y en el consumidor final, y por esa razón se venden más en el mercado industrial y grandes reposteros. Claro, no, buenísimo, ¿no? Y en la medida en que el ingreso per cápita sube en muchos países, como tú mencionas, pues va a aumentar la demanda por estos productos y se abren nuevas oportunidades de mercados claves. Mencionaste un punto también que desde el Consejo enfatizamos mucho, que es este trabajo en paralelo, digamos, entre el gobierno y la industria para lograr cumplir con estos requisitos sanitarios, fitosanitarios a nivel internacional. Entonces, ahí, ¿cómo es esa colaboración público-privada para lograr abrir efectivamente esos mercados? Porque entiendo que sí, hay unas tareas para la industria, obviamente, en tener la trazabilidad, poder certificarse, etcétera, pero eso requiere también toda una infraestructura de la calidad y una diplomacia comercial que es importante, que no la puede hacer el sector privado solo. Entonces, Sí. ¿cómo es el avance en Colombia de eso y qué tareas nos quedan pendientes? No, definitivamente, a ver, desde FENAVI como gremio que agremia a los avicultores, se hace una gran labor y se está trabajando muy fuerte. Ya en el último año y medio, las gestiones de FENAVI han abierto nuevos mercados en Islas del Caribe, en otros lugares del mundo, y ahí se viene haciendo un trabajo.
Sin duda, pues yo creo que se puede hacer más. Como dices, la diplomacia comercial, que hoy en día está un poco complicado el tema, pero no hay que perderlo del radar. De acuerdo. Y ProColombia y todo lo que estas instituciones oficiales puedan hacer por poner en la agenda como prioridad abrir mercados a estos productos que de pronto no estaban en el radar, creo que hace todo el sentido y hacer digamos, equipo entre la industria, el sector empresarial y el gobierno, pues creo que es beneficioso para todos. Ahí creo que podemos hacer más, eh, eh, pero bueno, creo que es una tarea que ya se empezó a hacer. Listo, buenísimo. No, entonces, para ir terminando, cerrando, Juan Guillermo, y recapitulando un poco también otro tema que mencionaste, pues está todo el impacto social por el consumo, que clarísimo, pues en términos de nutrición, de seguridad alimentaria, pues es clave. Pero te mencionaste también la generación de empleo, que suena impresionante la cantidad de empleo, la necesidad de formación. Entonces, de pronto destacar, preguntarte un poco cuáles son los retos de capital humano para la industria y cómo están manejando, dónde se está formando y qué formaciones necesita la gente que trabaja con ustedes en los diferentes eslabones de su cadena. Sí, mira, te lo comentaba así cuando comenzamos la charla y hablaba de que uno de los retos que tenemos en términos de competitividad es cómo hacer para tener mano de obra calificada cerca a los puntos donde nosotros tenemos nuestras granjas y nuestra actividad agroindustrial, que se vuelve un reto porque la gente se quiere ir a las grandes ciudades desde que estamos jóvenes. Entonces, profundizando ahí, yo creo que nuevamente la colaboración con el gobierno e instituciones de formación, entiéndase el SENA, por ejemplo, para poner un ejemplo, donde podamos hacer programas mucho más a la medida, mucho más flexibles y entendiendo la realidad del campo colombiano, de la zona rural, donde podamos tener programas muy orientados a lo que necesitamos nosotros en la industria, ¿sí? Flexibilidad, ¿sí? Eso es otra característica de esa formación que nosotros necesitamos. Y a veces uno encuentra que el SENA tiene unas reglas un poco estrictas en cantidad de personas, en presencialidad, en horas. Y creo que ahí tenemos que repensar un poquito cómo formamos a la gente allá en el campo, cómo le damos formación calificada a estas personas para que se queden. Y el compromiso de nosotros es, venga que yo lo empleo, venga que yo le pago bien, venga que yo le doy un plan de carrera para que usted se desarrolle en la compañía y pueda progresar, puede mostrar eso a la gente. Creo que hay una combinación bien potente. Lo otro, que es una responsabilidad que creo que tenemos todos los empresarios y en el sector empresarial, no nos podemos quedar esperando a que alguien más forme a nuestra gente, ¿cierto? A que la gente quiera hacer una especialización, una maestría o un curso por fuera. Creo que nosotros, los que estamos liderando organizaciones, tenemos la responsabilidad de formar a nuestra gente, ¿sí? Y crear programas de formación. Nosotros particularmente, hace poco iniciamos una universidad de líderes donde nosotros mismos creamos un pensum, es un programa que dura 3 años, un programa donde se tocan temas de habilidades blandas, se tocan temas duros de formación de nuestra gente. Hay que invertir un dinero y esas son cosas que nos toca a nosotros hacer y que la persona vea que dentro de la compañía se le invierte, donde puede aprender y puede crecer también. Entonces es la combinación de las dos cosas. ¿Cómo nos haríamos mejor con instituciones y el gobierno para formar afuera, pero cómo continuamos esa labor de formación por dentro de manera continua? Buenísimo, súper interesante. Ese es un tema también que nos interesa mucho en el Consejo y que creo que es una gran ilustración de la importancia que tiene que el sector productivo esté involucrado en la generación de capital humano y en la formación en empresa y programas como de estilo formación dual, donde se asocian
centros de formación, todas esas oportunidades de generar desde el sector empresarial unos programas y una estructura de generación de capital humano que esté muy articulada con el mercado laboral que ustedes requieren y con las habilidades y destrezas y cualificaciones que ustedes requieren para su producción. Entonces, ese punto también me parece súper interesante haberlo mencionado. Y ya para ir cerrando, Juan Guillermo, entonces de pronto una última reflexión sobre el futuro. ¿Qué se viene? ¿Cuáles son la visión de Quiques a futuro? Mira, nosotros somos una compañía que se caracteriza por ser innovadora, por tomar riesgos, por romper paradigmas. Nosotros le venimos apostando muy fuerte a algo que llamamos la economía circular del huevo. ¿Eso qué significa? Nosotros vemos este negocio lo vemos más que unas gallinas que producen unos huevos que hay que vender para generar una rentabilidad. Nosotros vemos que no solamente en nuestro negocio avícola, en general en la industria, hay muchas oportunidades si vemos más allá de lo evidente. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tratamos de invertir para aprovechar todos los residuos de la cadena, ¿de acuerdo? A eso llamamos nosotros circularidad de negocio. Entonces, nosotros hemos invertido en una pasteurizadora de huevo líquido, por ejemplo, para aprovechar parte de los huevos que si no se pasteurizaran se tendrían que vender como un huevo de segunda, por ejemplo. Punto número 2, nosotros hemos invertido en una planta para beneficio de la gallina de fin de ciclo, creamos una marca y vendemos esa gallina en los canales donde vendemos el huevo. Diferente a vender la gallina a unos informales para que la sacrifiquen quién sabe en qué condición. Entonces, ahí hemos hecho una apuesta. Finalmente, nosotros tenemos un sueño y es darle valor a la gallinaza. ¿Sí? La gallinaza pues es el excremento de las gallinas y con la cantidad de gallinas que tenemos nosotros, pues es un residuo complejo y unas cantidades importantes. Nosotros ¿qué hicimos? Nosotros hace ya varios años invertimos en un biodigestor. Un biodigestor que recibe la gallinaza y con esa gallinaza, por un lado, producimos un biogás que nosotros hoy utilizamos para autogenerar energía. Nosotros cerca del 40% de la necesidad de energía eléctrica de la granja que tenemos en Caloto, en el Cauca, la autogeneramos a partir de la gallinaza. Y por otro lado, a nosotros nos queda un lodo digestato, un lodo rico en materia orgánica, que hoy nosotros utilizamos para fabricar fertilizante orgánico líquido que termina volviendo a través de los agricultores al suelo con materia orgánica. Entonces, si me pregunta Daniel, ¿cuál es nuestro futuro? Pues tenemos que seguir haciendo las cosas bien en el mundo avícola, con las gallinas, con los huevos, pero nosotros vemos esto como algo mucho más grande a través de esta economía circular y queremos seguir apostándole a esa circularidad del negocio. Espectacular, ¿no? Entonces, este diálogo con Juan Guillermo de Huevos Quiques nos ilustró desde una empresa particular y un sector particular una cantidad de temas que nosotros cubrimos en el informe, pero de manera muy aterrizada. El tema de crecimiento verde, sostenibilidad, capital humano, economías regionales, todos los factores que entran en la competitividad de un sector desde la logística hasta el marketing, hasta los insumos. Entonces, no, Juan Guillermo, muchas gracias. Estuvo súper ilustrativo. Espero que a los oyentes les queden muchas preguntas y dudas que vayan a averiguar más sobre el sector agrícola, sobre agroalimentarios, sobre el sector avícola, sobre huevos, que todo el mundo aprenda más de este sector que ha tenido pues una evolución fascinante durante los últimos años y que como nos contaba Juan Guillermo va a seguir teniendo pues una proyección muy interesante desde la perspectiva de los hogares, de las industrias, del desarrollo regional, del desarrollo del país y con innovaciones claves como todo el tema de los nuevos productos de la economía circular. Entonces, no, estuvo súper interesante, Juan Guillermo. Muchas gracias por habernos acompañado. Daniel, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.